¿Qué tal, Shanti? Gusto en saludarte ahora que estás en Estados Unidos y bueno, desde la pandemia creo que ya no habíamos coincidido por cuestiones que no se podían, cuestiones obvias. Y bueno, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Muy bien también, o sea, aquí seguimos. Y me da gusto pues entrevistarte ya después de haber visto tu evolución en el proceso que has tenido en formación musical. Yo me acuerdo cuando llegaste a Tlapitzani, de hecho tú ya tenías, si no me equivoco, un cuarteto de cuerdas o algo similar, y, y siempre tuviste esta cuestión de estudiar composición, y me gustaría que me platicaras cómo fue que se dio ese acercamiento para que tú estudiaras composición, cómo empezaste a componer. Ah, bueno, cuando empecé a estudiar piano, no tenía clases de piano, entonces aprendía de sacar canciones de oído. Entonces, normalmente escuchaba una canción en la radio que me gustaba y a veces buscaba un tutorial en internet. ah, Y ya luego que mis papás vieron que, ah, pues, tiene potencial, entonces me inscribieron a la Pizzani para que pudiera, ah, sí. Seguirte preparando. Y bueno, en ese momento te canalizamos con este Axel para piano jazz. Tú también ya estabas con Tonatiu, que también hicimos un curso aquí en video de piano jazz con él. Y, y bueno, llevabas esa formación de piano jazz, pero tú, digamos, seguías componiendo o lo dejaste un momento. Ah, bueno, procuré concentrarme más en el piano jazz porque era lo que estaba estudiando en ese momento, pero también al mismo tiempo empecé a estudiar cómo usar GarageBand, entonces, para poder producir mis propias canciones y era como un hobby ahí padre. Ok. Luego, pues bueno, llega la pandemia y ahí un poco yo te pierdo la pista porque pues ya no te veía, sino todo estaba a distancia. No sé si en ese punto fue que tú te fuiste a Estados Unidos. Sí, como principios de la pandemia. Ok, ¿y eso fue por una cuestión familiar o fue exclusivamente porque tú querías ir a estudiar allá? Ah, Fue por una cuestión familiar, pero ah, sin duda ayudó con mi formación musical. Pues sí. Ok, entonces tú a qué parte de Estados Unidos llegaste? Llegué a Dallas, Texas. Ok, entonces tú llegas a Dallas y me imagino empiezas a buscar las opciones que tú tienes para seguir estudiando, sigues aquí con tus clases a distancia, pero ¿qué fue lo que te encontraste allá con cuestión de formación musical? Bueno, me encontré con esta preparatoria que se llama Booker T. Washington. Ah, Está muy, muy padre porque no solo va dedicado a música, sino también a artes visuales, teatro, a, música, claro, y danza también. Entonces, pues si quieres estudiar algo en artes, yo creo que ese es un muy buen lugar para ir. Son, tienen también en mente inclusión, tienen en mente que no todos tuvieron el mismo pasado y quieren ayudar a todos a crecer, ¿no? Ok, Ah, sí. y ahí tú hiciste un examen de admisión o cómo fue que ingresaste allí? Sí, hice un examen de admisión. ah, Me pidieron repertorio. Yo hice una admisión para jazz y para clásico, piano clásico. En jazz me pidieron algunos estándares, escalas, arpegios, y para clásico me pidieron sonatina de Clementi y escalas, arpegios y así. Ok, o sea, el nivel pues que llegaba a ser el adecuado para presentar ahí el examen. Y bueno, tú entras y allí la formación musical, ¿cómo fue?
Me he dado cuenta que ah, es, ah, es bastante diferente, como esperan que ya tengas un nivel de música. mm, la mayoría del tiempo no te enseñan desde cero, al menos que pues ya estés en un instrumento avanzado y quieres empezar otro, sí te dejan empezar otro. Pero esperan que ya tengas cierto nivel de música, entonces cuando empiezas, bueno, al menos para mí, empiezas acelerando, ¿no? Porque ya tienes cierta experiencia con eso, entonces ah, te dan nuevo repertorio, te explican, bueno, vamos a hacer estas presentaciones en unos meses, entonces pues prepárate para eso y así. Ok. Y en lo teórico, ¿cómo dirías que te fue? ¿Sentías que ibas como un poco apresurado intentando alcanzar a los compañeros o te sentías bien? Y no sé si el idioma también era todo en inglés, español y qué tanto te dificultó. Mm, Bueno, en lo teórico, creo que me fue bastante bien. Mi primer año ahí, yo sentí que incluso fue fácil, porque ya tenía ah, las clases de teoría de aquí de la Pizzani. Ajá. ah, y ah, entonces el primer año me fue fácil y ahorita estoy en este curso que se llama AP Music Theory, que es básicamente ah, teoría musical, pero ya de lo que ves en la universidad. Ah, Está muy padre. Yo diría que sí me llevó un poco de tiempo acostumbrarme al sistema que usan acá. No es muy diferente, pero una vez que ya estás acostumbrado al sistema de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces como que te saca de onda, ¿no? O sea que ellos usan el solfeo relativo, que es el de do móvil, ¿no? Donde todo Ujú. es o es la. Sí. Ok. Eso te costó un poco quizás, ¿no? Porque aquí en México no se utiliza ese sistema, pero bueno, lo pudiste lograr. Y el idioma te dificultó o te odió en español? Ah, Tuve la fortuna de estudiar con un maestro de piano que habla español. Entonces, él me pudo ayudar con el idioma. También cuando estuve en México, eh, estuve estudiando tanto inglés como español, entonces eso también me ayudó a poder comunicarme. Muy bien. Oye, algo que me llama la atención y es una curiosidad que yo tengo. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la educación básica, ellos tienen materias con instrumento, coro, y bueno, se sabe que en cuestión coral, Estados Unidos es un país muy fuerte, si no es que es el más fuerte. ¿Tú llegaste a sentir como que ya vienen con un nivel fuerte porque tienen esas materias que a lo mejor como complemento, pero pues son obligatorias y aquí en México no se dan? ¿Tú sentiste esa diferencia? Mm, yo creo que más que con coro sentí la diferencia ah, en banda, en instrumentos de viento. Ah, la verdad es que sí, sí es algo obligatorio tomar coro con teoría musical. No sé cómo sea en una escuela que no se especializa en música, ah, pero lo que sí sé es que en casi todas las preparatorias te vas a encontrar con una banda de marcha y entonces en eso sí están bastante avanzados. ¿Eh? Ajá, porque ahí, por ejemplo, bueno, no sé, tú entraste a piano, pero te piden que toques un instrumento de aliento. No, no. Digo, si quieres empezar con un instrumento de aliento, te dejan y sí. Pero al final yo decidí quedarme con piano. No es necesario ah, intentarlo si no quieres. Ok, sí, porque ahí además tienen sus coreografías y hacen un Sí. montón de cosas que lo hacen todavía un poco más difícil. Ok, entonces continuando, aquí tú entraste en el 2020 en esta preparatoria Sí, entré en el 2020. y luego cuando ya, bueno, está acabando este proceso y tienes que pensar en ingresar a una universidad. ¿Cómo fue que investigaste? No sé, ellos te dijeron, "Y estas son las mejores opciones para ti según tu perfil.
¿Tú ya tenías algo en mente o cómo fue? Am, bueno, sí, teníamos una clase de explorar las universidades y qué opción era mejor para nosotros. Aunque sí nos decían que la de Berkeley está bastante padre o esta otra es muy buena, Yale. Am, sí, también siempre nos recordaban que aunque una escuela sea bastante pequeña, te puede enseñar mucho, ¿no? Ajá, Ah, a veces las escuelas tienen ah, bastantes alumnos, entonces no te da mucha oportunidad para presentar. O a veces ah, son tan pocos que es bastante competitivo y no te deja crecer, ¿no? ajá, sí, eso puede pasar. Entonces, ¿cómo fue que tú tomaste como la decisión de saber a cuáles ibas a aplicar? Ah, bueno, en ese yo creo que tienes que atender a reuniones y si te invitan a dar un tour por la escuela, ve. A veces puedes conocer de cómo son las clases, puedes conocer de cómo es la comunidad ahí. Para mí eso era bastante importante, ¿no? Am, Al final me decidí por la Universidad del Norte de Texas porque eran bastante bienvenidos. Yo me sentí muy cómodo ah, ahí y am, es una escuela bastante grande de música, ¿no? Ah, pero de todas maneras sentí ah, que había muchísimas oportunidades para tocar o para unirte a una banda. Siempre están buscando por un baterista o un pianista, ¿no? Ah, ok. Y tú, antes de decidir esta Universidad del Norte de Texas, eh, ¿cuántas universidades más visitaste? Visité otras dos, que sería la Universidad de Texas en Arlington y la Universidad de Memphis. ¿Y en todas hiciste un examen o solo Ah, visitar? Hice un examen en la de Arlington. Hay algunas que no requieren que hagas un examen. Hay algunas que no requieren que envíes un video de tú tocando, ¿no? De tu Ujú. repertorio, y sí. Ok, pero en todas ya requieres contar con un cierto nivel, o sea, no puedes ir sin saber nada porque se entiende que ya llevaste como toda esta formación musical. Sí, sí, claro. Ok, entonces, en esta Universidad del Norte de Texas, ¿cómo está estructurado el plan de estudios? ¿Cuántos años son? Am, Depende, a veces depende de qué carrera quieras tomar. Por ejemplo, la de educación musical, requieres que un año estés tomando, bueno, no lo estés tomando, tienes que dar clases, ¿no? Entonces, ah, para que tengas experiencia pues, en tu formación de educar a otras personas. Y, pero la mayoría son de 4 años y ya si quieres tomar ah, una maestría o un doctorado, pues puedes hacer también otros 4 años, creo que son. Sí. Ok, ¿y tú entraste ahí en piano jazz o fue educación, Entré en composición. composición? ¿Y cómo fue tu examen de ingreso? ¿Qué te Ah, pidieron? ¿Qué llevabas? ah, bueno, para el examen de ingreso tienes que tener un instrumento principal. Entonces, para mí fue el piano y son un examen y una entrevista para composición, ¿no? Entonces, el examen incluye, pues, te piden el repertorio específico, tienes que tener un preludio y fuga y dos piezas de periodos contrastantes. Y Ujú. entiendo que si quieres entrar ah, ah, para performance, ¿Ah, interpretación? para interpretación, los requerimientos son mucho más difíciles, ¿no? Ok. Ah, Y tú llevabas Preludio y Fuga de clave bien temperado, ¿no? Libro uno o dos, me imagino. sí. Ok. ¿Te pidieron así obras grabadas, que las tocaras en vivo, partituras? Ah,
Me pidieron que las tocara en vivo, pero además también me pidieron grabaciones. ¿Y tú qué tipo de obras llevabas? Llevaba del barroco tenía que llevar el Preludio Fuga. También llevaba clásico, Santino de Clementi, y también eh, romántico, que sería un preludio de Scriabin. Ujú. Ok, ¿y tus composiciones? Ah, para composición me hicieron una entrevista después del examen y me preguntaron, no me pedían ninguna composición, nada más me preguntaron cuáles son eh, tus mayores influencias o quién te influencia, ¿no? A ti y qué música esperas componer o ah, qué esperas hacer con nuestro programa de composición, ¿no? Ah, también ah, me preguntó eso el director de composición porque había varias personas que nada más querían entrar por ah, música comercial como para componer para ah, películas o videojuegos. Y hay otros que querían componer más música moderna, clásica moderna. Sí. Ok. ¿Algo más como pop, rock o cosas de ese estilo? Ujú, sí, también. ¿Y la universidad tiene como esas especialidades o es solo lo académico y es clásico o jazz? Ah, sí tiene esas especialidades, pero cuentan como um, subcarreras, podrías decir. O sea, mientras tomas tu carrera de composición, puedes elegir tomar ah, música comercial o puedes elegir tomar composición clásica. Ya. O sea, como si tuvieras, no sé, tu licenciatura en composición, pero también una especialidad en composición de música de cine. Sí, Ah, muy bien. Pero todos saben en general como licenciatura en composición y eliges tu especialidad. ¿Tú vas a tomar alguna de esas? Ah, todavía me estoy decidiendo porque entre las que hay dos que me gustaría tomar que sería ah, um, negocio de la música y música comercial. Sí. Sí, eso está interesante, sobre todo esto del negocio de la música, que bueno, allá pues son pues, expertos en la materia y que aquí hace falta. Entonces esa yo la vería bien. Y oye, otra pregunta, ¿hay límites de edad con respecto a cuándo se puede ingresar a una universidad o puedes ir ya siendo más grande? Ah, no creo que la verdad no chequé eso, ah, pero la mayoría de estudiantes se toman ah, un año para descansar de la prepa y luego van a la universidad. Ah, y yo creo que hasta puedes entrar más chiquito si es que tienes la prepa completada, ¿no? Ok, sí, te pregunto porque aquí, por ejemplo, las convocatorias salen y te dicen ya, límite de edad 19. Ya si Mm, tienes más de 19 ya no puedes entrar. ujú, Y por ejemplo, con los alumnos que he entrevistado que están en Europa, no existe límite de edad, entonces tienen compañeros a veces de 40 ujú. o más años, ¿no? Entonces, pues aquí en Estados Unidos no sé si se pongan así de como estrictos con aspectos de la edad. Mm, Pero bueno, también no sé qué tanto tenga que ver si es como que eres capaz de pagar pues toda la universidad, ¿no? Porque es bien sabido pues, que en Estados Unidos es muy costosa la educación y que, bueno, se pueden solicitar un préstamo de estudiante y que lo pagas en tu vida laboral, ¿no? mm. Pero no sé si eso, pues, haga que te saltes la cuestión de la edad. Yeah. Pero igual por una cuestión social a lo mejor no se da esa situación. Ujú. Ah, pues sí, la verdad es que es bastante caro aquí. Ah, universidades como Berkeley creo que es hasta más de $100,000 por semestre, entonces ah, Sí, ah, muchísimo. es bastante, sí. Pero la mayoría de veces puedes aplicar para becas
tanto sea por necesidad financiera o am, ah, por tu habilidad en la música. ah, o incluso en lo académico puedes conseguir becas y eso ayuda bastante. Hay personas que... perdón. Sí, no. ¿Y en tu caso tú solicitaste alguna beca? Ah, sí, estoy en solicitar becas, no solo de la universidad, sino también hay veces que organizaciones ofrecen becas para, ¿no? Ok, imagino que igual te piden como tocar o mostrar algo de habilidad. Mm. Muy bien. Y bueno, ya que estás en esta universidad del norte de Texas, no sé si es lejos de tu casa, si tienes que mudarte o qué va a pasar. Sí, bueno, en este caso específico, la universidad requiere que los primeros 2 años viva en el campus. Entonces, am, ah, me voy a tener que mudar. Pero yo creo que la mayoría de las universidades te dejan ah, vivir en tu casa o en un departamento ahí cerca. Ah, digo, acá también la, la norma es tener que mudarte tan pronto como cumplas 18 años. Ah, entonces, ah, ¿Tú cuántos años tienes ahorita? voy a cumplir 18 el sábado, el domingo, perdón. Domingo. O sea, ya te podrías cambiar la próxima semana, ¿no? Sí. Y allí, por ejemplo, en el campus, ¿cómo está distribuido? O sea, ¿es un edificio donde son puros dormitorios y otro edificio son las clases? ¿O cómo es? Sí, hay varios edificios específicamente para dormitorios. Algo que está muy, muy padre de la Universidad de Norte de Texas es que algunos tienen cuartos para practicar tu instrumento. Entonces, ah, con, puedes hasta grabarte a ti mismo si necesitas subir algo de tarea. Está muy padre. O sea, pero dentro del dormitorio o como cubículos adicionales. Cubículos. Sí, pero bueno, está bien que te lo presten, ¿no? Porque es lo que requieres pues para la carrera, ¿no? Estar ahí estudiando. Ujú. Y por ejemplo, si en esa universidad hay más materias, tú puedes como asomarte a ver qué más hay, así como materias optativas, no sé, talleres, o solo te enfocas a lo tuyo y ya. Hay, bueno, tanto en música como en otras escuelas. ah, Hay hay un montón de materias optativas, ¿no? Digo, la mayoría de materias optativas las tomas porque esa va a ser tu especialidad. Ah, pero, ah, cuando fui a audicionar también nos dieron, una conferencia de cómo se va a ver nuestro currículum y todo eso, y nos presentaron varias materias ah, que la verdad, sí me gustaría mucho tomar, ¿no? Y me imagino que también debe haber actividades deportivas, porque de ahí sale pues mucho, ¿no? Lo que se hace finalmente profesional en cuestión de deportiva. Pues muy bien, pues algo que tú quisieras agregar dándole un consejo a alguien que a lo mejor está en México, está empezando su formación y que a lo mejor ha pensado en ir a Estados Unidos. Am, yo diría, ah, mantén la mente abierta porque hay tantas cosas diferentes y yo creo que tener una mentalidad abierta es una cualidad que todos requieren, estén en música o no. Ah, incluso te ayuda a descubrir varios otros géneros que de otra manera nunca hubieras escuchado. Y eso también ah, yo creo que alguien que escucha varias cosas, es muy fácil hablar, ¿no? Con él, porque um, es fácil. um, Sí tienen más cultura, ¿no? O sea, como Ujú. que es mucho más amplio su horizonte musical. Sí, claro. Pues muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Te deseamos mucha suerte ahora que te vayas a mudar y ya estés tomando tus clases.
Y bueno, a ver si te podemos entrevistar ya una vez que haya terminado todo el proceso y a ver cómo fue tu experiencia y las materias que tomaste. Y bueno, y a ver si nos vemos por acá en México alguna vez. Vale, muchas gracias, sí. Gracias.